Capítulo 1. ¿Qué harías si tu suegra destruyera el símbolo de tu amor solo para demostrarte que nunca te aceptará en su familia? Lo que pasó después redefinió todo. No querrás perderte cómo empezó este desastre. Todo comenzó con un gesto simple. Julia, la novia, se levantó antes del amanecer para preparar un desayuno especial para su futura suegra, Teresa. Era la mañana antes de la boda, y en un arrebato de optimismo, Julia decidió intentar una vez más ganarse la madre de su prometido. Nada de recetas modernas, huevos revueltos, pan casero y café fuerte, como sabía que le gustaba a Teresa. Una apuesta clásica. Demasiado clásica, tal vez, para una guerra fría tan vieja como la familia misma. Mientras la casa se llenaba de olor a café, Julia repasaba mentalmente la lista de cosas por hacer. El vestido, el ramo, la tía Marta que siempre llegaba una hora tarde y, sobre todo, el pastel de bodas que había encargado con tanto cariño, personalizado hasta el último detalle. Un pastel blanco de 3 pisos, decorado con flores azules, como el primer ramo que le regaló David, su futuro marido. Todo listo. ¿O no? ¿Otra vez quieres impresionarme con tu comida, Julia? La voz de Teresa cayó como un vaso roto en la cocina. Eso no te va a convertir en parte de la familia. Solo quería hacerle algo agradable, contestó Julia, tragando la rabia con el café. La injusticia fue tan inesperada como dolorosa. Ni un gracias, ni una sonrisa, apenas un gruñido. En ese momento Julia pensó que lo peor había pasado. ¡Qué ingenua! Pero el verdadero golpe estaba reservado para más tarde, cuando la tarde se deslizó en la casa como una sombra molesta. A media tarde, Julia bajó a la cocina por un vaso de agua y vio a Teresa, de espaldas, junto al cubo de basura. El corazón le dio un salto. ¿Qué hace con la caja del pastel? ¿Esto? Respondió Teresa sin ni siquiera mirar atrás. Una tontería, nada importante. Julia sintió el peso del aire, como si la gravedad hubiese decidido cebarse solo con ella. La caja blanca, vacía, con rastros de crema en el cartón. ¡Su pastel! El símbolo de todo lo que había planeado, arrojado sin más al fondo de la basura entre mondas de patata y servilletas sucias. ¿Por qué? Fue lo único que pudo balbucear. Teresa, encogiéndose de hombros, soltó. Ese pastel no representa a esta familia. Aquí las cosas se hacen de otra manera. Y por cierto, no me gusta la crema de flores, muy moderna para mi gusto. Julia se mordió la lengua. Ni lágrimas, ni gritos. Solo silencio. Lo que no sabía Teresa era que aquel pastel escondía un secreto mucho más grande que la decoración. Lo que pasó después, nadie en la familia pudo olvidar, y tú tampoco querrás perdértelo. Capítulo 2. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para proteger su orgullo? Cuando crees que has visto todo, la familia siempre guarda un as bajo la manga. Prepárate para la primera grieta real. La noche cayó sobre la casa como una manta húmeda. David llegó tarde, como siempre que había partido de fútbol los jueves. Julia lo esperaba en la sala, el rostro pálido y las manos apretadas sobre el regazo. Cuando la puerta se abrió, el olor a césped mojado se mezcló con el aroma frío de la decepción. ¿Ya llegó mamá?, preguntó él mientras colgaba la chaqueta. Está en la cocina, respondió Julia, pero tenemos que hablar. David apenas notó el temblor en la voz de Julia. Dejó caer sus cosas en la entrada y fue directo al refrigerador. ¿No quedaba pastel? Julia respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Tu madre lo tiró a la basura. David parpadeó como si hubiera escuchado mal. ¿Mi madre hizo qué? Lo que oyes, lo tiró. Dijo que no representa a la familia, que la crema era moderna. Un silencio incómodo se instaló entre los dos. David, que había visto a su madre destrozar cumpleaños, navidades y hasta la Pascua solo porque el mantel no era de lino, cerró el refrigerador de golpe. Debería hablar con ella, murmuró,
más para sí que para Julia. Pero Julia ya estaba cansada de esperar a que David pusiera límites. ¿Y si por una vez pones a alguien por delante de tu madre? La pregunta cayó como un ladrillo. David se encogió. No empieces, Julia. Ya sabes cómo es ella. Julia se levantó, el corazón rugiendo en el pecho. Eso es lo peor, David. Sé demasiado bien cómo es ella. Se hizo un silencio tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo de mantequilla. Desde la cocina llegaba el sonido de lavavajjas y el murmullo lejano de Teresa que parecía hablar sola. En ese instante, la puerta del jardín se abrió. Era Marta, la tía, arrastrando su maleta y la cara pintada de desdén. ¿Dónde está el pastel?, preguntó sin saludar. Julia cerró los ojos. En el cubo de la basura, junto con mis esperanzas. Marta soltó una risa seca, ese tipo de carcajada que no invita a la complicidad, sino al duelo. Bienvenida a la familia. Aquí nada dura entero más de un día. Teresa asomó la cabeza por la puerta de la cocina, los ojos entornados. No es para tanto. Se puede comprar otro pastel, ¿no? Pero ni Julia ni Marta contestaron. En ese momento, Julia decidió no ser la víctima. La boda era mañana. El escándalo flotaba en el aire y el pastel, el símbolo del día más importante de su vida, seguía cubierto de restos de sopa y cáscaras de huevo en el cubo de basura. Julia subió a su cuarto, cerró la puerta y por primera vez en años pensó, ¿y si la familia perfecta que siempre soñé solo existe en la televisión de los sábados por la tarde? Capítulo 3. ¿Puede una boda sobrevivir a una traición familiar antes de que suene la marcha nupcial? Lo que ocurre cuando todos los secretos se desmoronan delante de decenas de invitados es algo que nadie olvida jamás. El sol de la mañana parecía burlarse de todos con su luz impecable. Julia se despertó temprano, pero no por ilusión. El estómago le ardía como si hubiera tragado un avispero. En el pasillo, voces apagadas. La casa vibraba con esa tensión eléctrica que precede a una tormenta. Se duchó en silencio, repasando en su cabeza el guión de la jornada. Sonrisa de foto, palabras templadas, aguantar a Teresa, a Marta y a la fila interminable de familiares que solo preguntan por el menú y el tamaño del anillo. El vestido blanco, perfectamente colgado desde la noche anterior, ahora le parecía una bandera de rendición. Julia se miró en el espejo y por primera vez se preguntó si de verdad quería casarse con David, o si solo quería dejar de pelear. Pero la vida no espera a los indecisos. En el piso de abajo, Teresa reinaba como un general el día de la batalla. Daba órdenes, corregía el centro de mesa, criticaba el peinado de la florista. Marta, con su sarcasmo habitual, la seguía con la mirada mientras fingía ayudar. David estaba encerrado en el baño, ensayando discursos frente al espejo. La cocina, aún impregnada del olor a crema de pastel, era el escenario de la traición de la noche anterior. A media mañana llegó la pastelería con un pastel de emergencia, comprado por la tía Marta. Más pequeño, menos pomposo, con un glaseado vulgar que parecía un insulto con azúcar. «Aquí tienes, cariño», dijo Marta a Julia, alzando la ceja. «Si no puedes tener el pastel que quieres, al menos tendrás uno que puedas tirar tú misma». Julia sonrió sin alegría. En la terraza, los invitados ya empezaban a llegar. Teresa, impecable, se paseaba entre ellos repartiendo besos como monedas de propina. Y entonces, la tragedia se sirvió en bandeja. Cuando llegó el momento de sacar el pastel, todos los ojos se clavaron en Julia. El pastel de emergencia se balanceaba sobre la mesa como una broma cruel. Pero lo peor estaba en los susurros. «Dicen que la madre del novio tiró el pastel original a la basura. ¿Quién hace eso en una boda? Esta familia nunca deja de sorprenderme». Julia sintió cómo la rabia trepaba por su garganta, ácida y feroz. Miró a David, pero él bajó la mirada. Teresa, en cambio, se acomodó el collar y soltó. «Tranquilos, todo está bajo control. Aquí no se celebra nada que no pase por mis manos». Julia ya no podía más. Se acercó al micrófono con las manos heladas y dijo: «Quiero hacer un brindis». La sala cayó en un silencio tenso. «Quiero brindar por la familia, por la honestidad, aunque duela, y por los pasteles, incluso los que acaban en la basura». Capítulo 4. ¿Puede el pasado regresar cuando menos lo esperas?
Y en la forma más insólita, la verdad escondida bajo capas de crema y rencor está a punto de salir a la luz. ¿Preparado para el golpe más duro? La fiesta, en teoría, seguía su curso. Copas alzadas, brindis fingidos, familiares repitiendo frases de catálogo sobre el amor eterno y la importancia de la unión. Pero bajo la superficie, todo era un teatro de tensiones mal disimuladas. Julia, con el ramo aún en la mano, sentía que cada sonrisa era un esfuerzo hercúleo. David se mantenía cerca de la mesa, hablando con el primo tercero de una tía política, incapaz de mirarla a los ojos. Teresa, mientras tanto, se movía por el salón como un buitre elegante, saludando a los invitados, pero lanzando miradas fulminantes a Julia cada vez que podía. Entre bocado y bocado del pastel de emergencia, los murmullos iban creciendo. ¿Por qué la novia parece tan triste? ¿Y ese olor raro que viene de la cocina? ¿Alguien sabe qué pasó con el pastel de verdad? De pronto, la atención se desvió hacia la esquina más inesperada de la sala. Marta, la tía, revolviendo entre los regalos, saca una pequeña caja blanca, manchada de crema y adornada con el logo de la pastelería original. ¿Esto no es el pastel que se tiró?, preguntó en voz alta, sin pizca de inocencia. Julia se acercó, con el corazón latiendo como un tambor. Marta, disfrutando del espectáculo, levantó la tapa. Dentro había más que restos de pastel. Una pequeña carta escrita a mano, en papel grueso y perfumado. Teresa, que hasta entonces había mantenido el tipo, se puso tensa como una cuerda. Julia, temblando, leyó en voz alta: «Para la mujer que será mi madre, con la esperanza de que este pastel endulce nuestro comienzo». La letra era de ella. Pero había otra hoja escondida detrás. David, que se había acercado al oír la voz de Julia, leyó por encima del hombro de su esposa. El silencio era total. Julia, desconcertada, desplegó el segundo papel. ¿La receta secreta? Como la hacía mi mamá para papá antes de que él se fuera. Porque las familias rotas también merecen un segundo intento. Las manos de Teresa comenzaron a temblar. Julia la miró fijamente, entendiendo de golpe lo que esa receta significaba. Era la misma tarta que la madre de Teresa solía hacer cuando ella era niña. Marta, incapaz de aguantar la risa, soltó: «¿Así que tiraste a la basura tu propia infancia, Teresa?». La sala explotó en murmullos y algunas carcajadas nerviosas. Teresa, roja de ira y vergüenza, se descendió. «No lo sabía. Pensé que era otra de tus modernidades». Julia, con una mezcla de tristeza y lástima, replicó: «A veces lo que más odiamos en otros es justo lo que más tememos de nosotros mismos». El silencio cayó de nuevo, pero algo había cambiado. La fachada de Teresa se resquebrajó. Por primera vez parecía menos una villana y más una mujer asustada, enfrentada a sus propios fantasmas. Nadie volvió a probar el pastel de emergencia. Teresa, en un arrebato casi infantil, fue a la cocina, abrió el cubo de basura y buscó los restos del pastel original. Sacó un trozo, lo probó y, entre lágrimas, las primeras que nadie le veía desde el entierro de su madre, susurró: «Sabe igual que cuando era niña». Julia lo observó desde la puerta. Por primera vez, no sintió rabia. Sintió compasión. Pero todavía quedaba una última verdad por salir a la luz. Y esta sí cambiaría el destino de la familia. Capítulo 5. ¿Y si el secreto más doloroso no está en el pasado, sino frente a tus ojos, disfrazado de amor propio? Cuando la verdad se sirve fría, nadie queda ileso. Prepárate para lo inesperado. La boda, que había comenzado como una comedia de errores, ahora oscilaba peligrosamente entre el drama y el absurdo. Teresa, con los dedos aún manchados de crema, regresó al salón con la dignidad remendada a golpes de orgullo. Julia y David,
hombro con hombro, miraban a los invitados, quienes fingían conversación mientras espiaban cada gesto, cada mirada, cada suspiro. De pronto, una voz se alzó por encima del bullicio. ¡Un brindis por la verdad! Era Marta, por supuesto. Nadie más habría tenido el descaro de alzar la copa cuando todos preferían olvidar el espectáculo. Por las familias que saben tragar más que pastel. Algunas risas, otras muecas, pero algo cambió. Los invitados dejaron de fingir. Los secretos, ya fuera de la caja, reclamaban su lugar en la mesa. Teresa se acercó lentamente a Julia, con la mirada más cansada y menos fiera que nunca. «Tu pastel». Julia respiró hondo. No era solo un pastel, Teresa. Era una oportunidad. Teresa asintió, bajando los ojos. «Siempre he tenido miedo de perder a mi hijo, de no estar a la altura». Julia sonrió amarga. «Y yo de no ser suficiente para esta familia». David por fin decidió intervenir. «¿Sabéis lo que es peor? Que al final, ninguno de nosotros tiene la familia que soñó. Pero quizá podamos empezar a construirla, aunque sea desde las ruinas». Hubo un silencio. Capítulo 6. ¿Puede un simple error abrir la puerta al perdón y cambiar el destino de toda una familia? Cuando la máscara cae, lo que queda es más humano y mucho más valioso. La fiesta seguía, pero el ambiente había cambiado. El aire era más liviano, las carcajadas auténticas, y hasta el pastel de emergencia encontraba su público entre los niños que no entendían nada de drama familiar, pero sí sabían distinguir el azúcar de la tristeza. Julia, por primera vez en días, se permitió observar a su alrededor sin miedo al juicio. Miró a David, su ahora marido, y le tomó la mano. La tensión había dejado su cuerpo, como si la confesión de Marta y la humillación de Teresa hubieran purificado la atmósfera. Pero en el fondo, algo quedaba pendiente. La factura de la pastelería llegó justo cuando todos pensaban que nada podía ya sorprenderles. Marta la abrió, leyó el importe en voz alta y soltó: «Esto sí que es el verdadero escándalo del día». Las risas resonaron en el salón, pero Julia, con esa lucidez que solo llega después del caos, se acercó a Teresa y le ofreció un pedazo del pastel rescatado. «No era perfecto, pero era para ti». Teresa, con los ojos brillando, aceptó. «Supongo que es hora de dejar de pelear por lo que ya no se puede cambiar». David levantó su copa. Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades y por los pasteles que sobreviven a todo, incluso a nosotros. Todos brindaron, hasta Marta, quien entre bocado y bocado le susurró a Julia: «No te acostumbres, la próxima boda será peor». La ironía flotaba en el ambiente, pero también la reconciliación. Por primera vez, Teresa admitió que necesitaba a Julia tanto como temía perderla, y Julia, al ver a la mujer detrás de la suegra, descubrió una vulnerabilidad que nunca había imaginado. La familia no se arregló de un día para otro, pero algo importante se movió. La honestidad se sentó por fin a la mesa. En el fondo de la cocina, el cubo de basura seguía siendo testigo mudo de todo, pero ahora, lejos de esconder vergüenzas, era solo un recordatorio de que, a veces, hay que tirar a la basura los resentimientos para dejar espacio al amor. Al salir los últimos invitados, Julia se permitió un pequeño lujo, una carcajada franca. ¿Quién diría que todo esto comenzó por un pastel? Teresa la miró y por primera vez rió con ella. La vida no prometía ser perfecta, pero la familia, al menos por una noche, supo encontrarle el sabor dulce incluso a los errores. ¿Quién podría imaginar que la reconciliación tendría sabor a crema, pistacho y un poco de basura? Si alguna vez dudas de que la familia puede cambiar, recuerda, a veces el pastel más destrozado es el que termina uniéndonos más.